Bueno, buenos días a todos. Vayan por favor poniendo su asistencia. Para el caso de ustedes que están en el grupo de tercero A, esta es la sesión número 10 de historia. Y bueno, mientras terminan de inscribirse algunos de sus compañeros, recordarle el cumplimiento de cada uno de estos lineamientos que están viendo, incluido el uso de la cámara encendida y el uso del uniforme. Y bueno, vamos a comenzar con la sesión número 10. Estamos en la materia de historia. Y bueno, la anterior vez que nos vimos en esta materia, vimos el tema de las regiones o zonas en donde se desarrolló el mundo prehispánico y nos habíamos quedado en esta de Mesoamérica. Recuerden que previamente identificamos los tres lugares o tres áreas donde se desarrollaron, que son estas de aquí. Para poder conectarme con el tema de hoy, es necesario regresar este poquito, perdón. Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Quedamos que la parte que está en color verde es donde se dio realmente el esplendor de las principales culturas. Después hicimos un análisis de las principales características ya nada más de Mesoamérica, que entre otros está ubicado aquí en nuestro actual estado, y que aquí en Veracruz se desarrollaron tres grandes culturas. Y estos son los rasgos y características que identifican a Mesoamérica sin importar la cultura. Olmecas, mexicas, totonacas, mixtecos, purépechas presentaron estos mismos rasgos que están viendo aquí: el politeísmo, el hecho de que se practicaran sacrificios humanos a sus dioses, un tipo de escritura glífica, perdón, que son ideogramas que representan no letras, sino representan una idea, una cosa en general, el uso del calendario, el uso arquitectónico, sobre todo en la construcción de grandes pirámides, con sus diferencias entre culturas, pero grandes pirámides, un gran despliegue de arquitectura, el arte y el juego de pelota. Este último fue en el que nos quedamos cuando cerramos la sesión aquí. Hoy, como sesión número 10, vamos a ver los horizontes culturales. Los horizontes culturales se refiere ya no al espacio geográfico como en los temas anteriores, a la espacialidad, sino a la temporalidad, es decir, en qué fecha ocurrieron y ciertos rasgos, características en cada uno de los horizontes. Permítanme hacerles el recorrido de lo que veremos el día de hoy. Comenzaremos con esto, que quedó pendiente de la clase anterior, una pequeñísima muestra del juego de pelota, que hablando de horizontes culturales, aparece de sus primeras manifestaciones en el preclásico. Se desarrolla de manera muy importante durante el clásico y todavía a la llegada de los españoles se practicaba el juego de pelota, que tenía diferentes variedades, pero el más tradicional consiste en colocar esta pelota, esta forma esférica de hule, que es una resina natural, durísima, y tratar de pasar ese aro que están viendo ahí. Es un juego sumamente complejo, es muy difícil de poderlo ejecutar, pero bueno, ellos lo pudieron hacer con las diferencias en cada cultura. Hay, por ejemplo, que pusieron a alguien en el chat, que es el juego que se utiliza con la pelota encendida, con fuego, sí, cuando es nocturno. Cuando se hace el juego en la noche como espectáculo turístico, se recrea como se hacía en aquel tiempo, se embarraba de brea y de algún tipo de textil natural o fibra y se incendia.
y así se juega con la pelota encendida durante la noche, lo cual da un mayor espectáculo al juego. Se hace sobre todo en Teotihuacán, donde se utiliza mucho la noche para los recorridos. Se hace incluso iluminación de las pirámides como se debieron ver en su momento con tecnología, con láser, con luces. Y entonces tú puedes ver a las pirámides realmente pintadas como debieron de verse hace muchísimos años. De hecho, hay un recorrido en globo aerostático sobre Teotihuacán y logras ver las pirámides así iluminadas, encendidas y el juego de pelota con la pelota encendida, con brea. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Es unos pequeños 2, 3 minutos para que vean nada más la complejidad y de ahí nos arrancamos con nuestro tema. Si quieren ir poniendo el tema, que en realidad es este de aquí, son horizontes culturales. Este es el recorrido que vamos a hacer. Vean acá un momentito para que vayan calculando sus espacios. Primero este esquema, después un análisis a través de una línea de tiempo de la aparición de las principales culturas y luego vamos a ver las particularidades del preclásico, del clásico con sus rasgos, características y del postclásico, para posteriormente ya hacer un análisis mucho más particular de cada una de las culturas. Eso es lo que haríamos el día de hoy. Entonces me concentro aquí, pongan atención en esto. De esto pues obviamente es nada más admirar el juego de pelota, que yo sé que algunos han tenido la fortuna de verlo realmente. Y la complejidad que es eso. Y el juego de pelota tenía diferencias. Había otro juego que se jugaba en una cancha más o menos de 60 metros y estaba partida por la mitad y 30 metros eran para un equipo y 30 metros para otro equipo. Y se trataba de llevar la pelota y a todos los contrincantes del juego dentro de la cancha del enemigo, de tal suerte que cuando todo el equipo, incluyendo la pelota, estaba de un lado, se consideraba ya como un punto ganador para el equipo contrario. Se trataba de colocar la pelota y todos los integrantes del equipo dentro del terreno aquel, dentro de sus 30 metros. Y bueno, este evidentemente es el más complicado, el tratar de meter esa pequeña pelota en ese aro que apuradamente cabía y sin utilizar las manos o los pies directamente, ¿no? Lo cual es algo bastante complejo. Bueno, el primer esquema este de aquí, estamos hablando acerca de los periodos antes de la conformación de México. Ya anteriormente habíamos visto cómo transitaba y se movía esto de acá. Entonces, bueno, el primero, hablamos acerca del poblamiento del continente, clases bastante anteriores, en donde vimos que al menos 3 poblamientos del continente a lo largo del norte del estrecho de Bering, otro poblamiento que se dio desde Melanesia, que paró más o menos en la región de Hawái, y otro desde la zona austral, desde lo que hoy es Oceanía, Australia, y este se asentó principalmente en Perú. Después hablamos de la etapa lítica, de cómo se empezó a utilizar el elemento de la piedra para fabricar utensilios de guerra, de cacería, también utensilios para la alimentación como el metate, el molcajete, hasta la construcción de las pirámides o grandes esculturas o las estelas, para luego llegar a las áreas geográficas, que es el tema anterior, reciente anterior, donde vimos que hay al menos 3 regiones bien identificables, que es Mesoamérica, que es el tema que nos compete hoy, Árido América y Oasis América, ¿no? Hablando de Mesoamérica, hablamos de rasgos muy particulares que son a todas las culturas, como el politeísmo, el juego de la pelota, el tipo de escritura a través de glifos, el uso de la construcción en las pirámides, la domesticación del maíz o el maíz como base principal de su alimentación.
Y de ahí llegamos al tema de hoy, que está en color naranja, horizontes culturales, hablando de categorías históricas. Hoy nos toca hablar de la parte de temporalidad, porque se le llama horizontes culturales al conjunto de características que presenta un pueblo en una determinada época. Por eso el término de horizonte. Cuando vemos el horizonte, ¿qué decimos? ¿Qué vemos? ¿Qué percibimos? Un conjunto de características hasta donde nos alcanza la vista. De ahí el nombre de horizontes culturales. Es lo que se alcanza a distinguir, percibir de las culturas en una determinada época. Entonces, horizontes culturales, y me suena preguntas como de evaluación, está relacionada a la categoría histórica de temporalidad, mientras que las áreas geográficas están basadas en la categoría histórica de espacialidad, es decir, dónde, y el otro responde más bien al cuándo. Y para poder hacer un análisis del mundo prehispánico y las diferentes culturas, tenemos que utilizar todos estos elementos para poderlos entender bien. Por eso es tan importante que se concatenen o se enlacen adecuadamente los elementos que están viendo ahí, porque si no, no tendría estructura el estudio histórico. Serían cosas como que aisladas. Yo podría haber empezado el semestre de historia hablando de los mexicas, pero se dan cuenta que sin este recorrido que les estoy mostrando, como que nos faltaría algo, nos faltaría contexto, estructura para poder entender mejor. Ahora, con todos estos elementos que llevamos, es más fácil poder analizarlos. Hablando de horizontes culturales, se les llama entonces horizontes culturales al conjunto de características que identifican a una determinada cultura en un determinado tiempo, pero también van implícitos los lugares. Por ejemplo, vean estas imágenes en orden cronológico de aparición. La primera cultura que apareció en el mundo prehispánico, la primera gran civilización, una vez ya domesticado el teocintle y convertido en maíz, son los olmecas. Esa fecha que ven ahí, en el año 1500 AC, es de manera representativa. Tal vez simbolice el auge, pero acuérdense que la etapa comienza en el año 2500 AC, sobre todo las Olimpiadas de Historia. En el año 2500 AC, ¿qué marca el nacimiento? ¿Por qué los horizontes culturales comienzan en el 2500 AC? ¿Qué marca este acontecimiento? Si lo quieren poner como participación en el chat, o si alguien quiere alzar la manita, adelante. Entonces, bueno, ajá, Vero, la agricultura, que nace cuando se domestica el teocintle. A partir de la agricultura, ¿qué consecuencias hay? Mariana, complementas la respuesta de Vero. ¿Sí? Es que una vez que nace la agricultura, una vez que Samantha también, que se crea la agricultura, que se domestica el teocintle, pues las los grupos están en posibilidad de ser sedentarios, que es el aporte que hace Mariana Domínguez. Una vez que ya se domesticó el maíz, ahora estos grupos se pueden quedar en un mismo lugar y por lo tanto desarrollar su cultura. Por eso es que el teocintle o el maíz es tan importante, porque dio pie al nacimiento de la primera gran civilización, que es la que ven arriba a la izquierda, los olmecas. Entonces, en el año 1500 AC alcanzan su esplendor los olmecas, hablando de espacialidad, lo vimos en clases anteriores cuando estuvimos viendo los mapas, cuando estuvimos viendo la cartografía, y a ver si me regreso un poquito para que lo puedan analizar y tomen las notas adecuadas. Quedamos que los olmecas se desarrollan, vean, en esta región, en el Golfo de México, y esta región abarca los actuales estados de Tabasco, y el sur del estado de Veracruz. En esta región concretamente que estoy señalando aquí es donde se desarrollan los olmecas, que es considerada la cultura madre. Entonces, bueno, estoy utilizando esta cartografía para hacerlo más gráfico y que lo puedan visualizar, pero bueno, el dato es tomar el apunte de los lugares, Tabasco y Veracruz, en orden de aparición, ¿no? Luego aparecen tres grandes culturas. De hecho, la Olmeca es la única cultura realmente representativa de un periodo llamado preclásico. Ahorita no se preocupen, nos vamos a las fechas que están aquí, miren.
y a las características. Nada más estamos como que identificando. Los zapotecas, mayas y teotihuacanos son las tres culturas más representativas del periodo llamado clásico, aunque los zapotecas ya aparecían incluso antes de que terminara el preclásico, pero alcanzaron su auge o su punto de mayor desarrollo cultural ya en el periodo clásico, ya hablando de nuestra era, después del año cero, que es cuando se desarrolla el periodo clásico. Y de ahí fueron apareciendo otras culturas como los totonacas aquí en Veracruz, los totihuacanos en el altiplano mexicano, los mayas en el sureste mexicano, donde ya vimos los actuales estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, donde se desarrollan los mayas, y Centroamérica. Los zapotecos, bueno, no me regresé ya al mapa, pero ya lo había hecho anteriormente, pero les recuerdo el Valle de Oaxaca y también incluyó algunas zonas del actual estado de Guerrero. Entonces, bueno, en orden de aparición, estas son las culturas. Luego aparecen los toltecas y vean ahí la temporalidad, ya en épocas mucho, mucho más recientes. Las fechas indican el momento de esplendor. Amplío la imagen para que puedan apreciar las fechas. Crean una ciudad muy espectacular, muy representativa, que es Tula, en el actual estado de Hidalgo. Y tienen su esplendor ya en el año 850 ya de nuestra era. Es decir, todavía estábamos en el periodo clásico. Luego vienen los mixtecos en la anterior zona zapoteca, en el mismo valle de Oaxaca, y crean una ciudad muy representativa y espectacular, que es Mitla, mientras que los zapotecos en esa misma región, pero tenían una temporalidad anterior, habían creado la ciudad impresionante de Monte Albán. Entonces, para los que han tenido oportunidad de ir a Oaxaca, pues hay una diferenciación entre el sitio arqueológico de Monte Albán y de Mitla en cuanto a temporalidad. Y eso se nota en la edificación, que es más moderna, por así decirlo. Por eso es que, por ejemplo, la pirámide de Teotihuacán del Sol y de la Luna casi está tan desgastada o devastada que prácticamente ya es un ángulo recto. Se ha perdido el escalonamiento. Hagan de cuenta parecido a las pirámides que vemos en Egipto. Se dan cuenta que las pirámides de Egipto son rectas, pero es que no fueron así. Es que el escalonamiento ha sido devastado por la erosión y por el paso de los miles o cientos de años, ¿no? Cientos o miles de años. Lo mismo pasa con las pirámides más antiguas. De hecho, de las más representativas, prácticamente han perdido el escalonamiento, pero por erosión, lo que significa que si yo voy a una pirámide hoy en día y todavía presenta el escalonamiento, hay de dos: ¿es reciente o ha sido remozada o intervenida para poder preservarla? Y aquí hay una gran disyuntiva, ¿no? Hay especialistas que se horrorizan cuando las pirámides o algunos monumentos históricos se hacen retoques con tal de conservarlos. Y no sé qué les parezca a ustedes si han tenido la oportunidad de pasar por el fuerte del Baluarte de Santiago, que está en el centro, que lo remozaron en épocas recientes y ya no se parece a como era. Incluso ahora es como que un remozamiento blanco, ¿no? Y ya perdió la piedra original, que se alcanzaba a ver incluso incrustaciones de coral, que es el con el que fue construido. Bueno, esa es una crítica por parte de algunos especialistas. Y ya en épocas mucho más recientes, ya en el periodo postclásico, pues es el despunte y el desarrollo de los aztecas, ¿no? Que a partir del año 1168 se asientan en lo que hoy es la Ciudad de México y ahí tienen que luchar y pelear con rivales que comparten el lago de Texcoco y por necesidad, y aquí valdría la pena, mucho la pena la reflexión siguiente. Eh, Gracias a esa carencia es que se construye Tenochtitlan. Es que el hecho de no tener un espacio donde crecer y desarrollarse los obligó a construir su ciudad sobre el lago. No empezaron a construir sobre el lago, se apoderaron de islotes, de islas naturales, y de ahí hicieron conexiones entre una isla y otra. Y con el paso del tiempo fueron ampliando esa zona hasta que construyeron la enorme ciudad de Tenochtitlan, que es una obra de arte, es una arquitectura de primer nivel, que construyeron acueductos, drenajes, etcétera, las grandes pirámides que ya conocemos,
que lo espectacular es que lo construyeron donde no había espacio. Es decir, la situación los obligó a progresar, a innovar, a través de la ingeniería crear la obra que ellos crearon. Y ahí aplica un poco la teoría de Darwin, que cuando el medio ambiente te obliga, te quedan de dos: o eres absorbido o extinguido por ese cambio, esa situación retadora, o transitas, evolucionas, innovas, caminas, prosperas, progresas. Y por esa razón los mexicas es que crearon una mayor tecnología. No es cualquier cosa lo que estoy diciendo, ¿eh? Estoy diciendo que el ser humano y que las sociedades transitan hacia el crecimiento, desarrollo y el progreso cuando el medio ambiente o cuando alguna situación los obliga, los obliga a prosperar, a dar ese paso hacia adelante. Y bueno, ya de manera más tardía aparecen los tlaxcaltecas en el altiplano mexicano, en el actual estado de Tlaxcala, que fue la cultura que realmente hizo fuerte a los españoles. Hicieron una alianza con los españoles junto con otros grupos y lograron realmente culminar la conquista de Tenochtitlan. Fueron realmente los tlaxcaltecas, comandados obviamente por los españoles. Hablando de la temporalidad, que es la parte esencial de los horizontes, a partir del año 2500 es que aparece el preclásico, esas son notas, y termina en el año 200, ya de nuestra era, lo que implica que tuvo una duración, otra categoría histórica, de 2700 años. En este periodo se desarrolló principalmente la cultura olmeca, que se le llama también la cultura madre, los habitantes de la tierra de Lule, ¿no? Por este árbol y por esta resina. Ahí estoy hablando de otra categoría histórica, porque estoy hablando de los agentes mismos del hecho histórico, que en este caso es la cultura olmeca. Por eso la imagen de la izquierda donde dice categorías históricas, porque estamos analizando el preclásico, vamos a analizar el clásico y el postclásico desde las categorías históricas. Entonces ya hablamos de temporalidad, duración y el agente, que en este caso eran los olmecas. Hablemos de características de este periodo. Bueno, aquí prevalece el militarismo. De hecho, la imagen más representativa de los olmecas son las cabezas colosales. Y para los que no sabían, las cabezas colosales representan a los guerreros olmecas, que tenían una alta jerarquía o un alto estatus dentro de la sociedad misma. Aquí se crean las primeras bases del comercio, la edificación de las primeras grandes pirámides, la diversificación de las labores. Ahora aquí ya se crean clases, por ejemplo, los artesanos, los guerreros, los gobernantes. Se crean los primeros grupos de oficios, es decir, la sociedad crece tanto que se empiezan a diversificar o especializar, y así se crean estos grupos: el grupo de los religiosos, el grupo de los militares, el grupo de los artesanos, el grupo de cada una de las funciones que socialmente tiene un grupo amplio, ¿no? Se dan las bases de esta organización con la cultura llamada cultura madre. Sitios o lugares muy representativos, principalmente tres, que es La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, que están ubicados en los límites entre Veracruz y Tabasco. Las características de la zona, pues las vimos en las clases anteriores, pero el clima, la abundante agua, la enorme cantidad de recursos permitió el asentamiento y el desarrollo de esta cultura. Estos fueron los encargados de perfeccionar aún más el maíz y llevarlo a otros confines en este proceso de diversificación. Entonces, hicimos el análisis del preclásico. Me voy al clásico. El clásico está enmarcado o está representado por tres grandes culturas. Pero primero hablemos, para ir en el mismo orden del anterior, hablando de la temporalidad. ¿Cuándo nace el clásico? Pues cuando termina el anterior, en el 200. ¿Y cuándo termina? En el 900. Ya de nuestra era, ¿eh?
Si le quieren poner nuestra era o después de Cristo, como quieran ustedes. Duración. Entonces, si va del año 200 al 900 DC o NE de nuestra era, ¿cuál fue su duración? Pues 700 años, del 200 al 900. Es un periodo mucho, mucho más corto en comparación del primero. Y bueno, las culturas del periodo clásico no empiezan de cero. Obviamente utilizan todo el avance y toda la herencia dejada por los olmecas. Por esa razón es que los olmecas son considerados la cultura madre, porque crearon la base de organización política, social, económica, militar del resto de las culturas. Entonces, las culturas del periodo clásico no empiezan de cero, utilizan toda la herencia dejada por la cultura en el periodo anterior. Entonces ya llevamos aquí temporalidad, duración, hablemos de espacialidad. Y para eso me voy a ir al mapita de acá para ubicar las tres grandes culturas del clásico. La primera de ellas son los mayas que están acá, en la región de la península de Yucatán, hablando de espacialidad, perdón, si quieren poner península de Yucatán o podemos poner los estados. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Centroamérica. Vuelvo a repetir, o ponemos península de Yucatán o ponemos Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas. El caso de los mayas, ¿eh? Estamos hablando de espacialidad. Otra de las culturas importantes en este periodo son los zapotecos. Y vean dónde están ubicados. Cerca del istmo de Tehuantepec, en la región oaxaqueña. Ahí se desarrollan los zapotecas. Estamos hablando de espacialidad otra vez. Y la tercera gran cultura del clásico está en el altiplano y son los teotihuacanos. Vean la flor de los vientos. El punto rojo es la actual CDMX. En relación a la a la Ciudad de México, Teotihuacán está hacia el noreste, haciendo este recorrido. Vean, noreste. Y ahí en el altiplano, en Teotihuacán, bueno, pues de hecho los teotihuacanos, su principal ciudad es Teotihuacán. La de los zapotecos es Monte Albán. Y la de los mayas, pues hay infinidad, ¿no? Chichen Itza tal vez sea la más representativa. Uxmal, Tulum, Palenque en Chiapas, que son los lugares arqueológicos o sitios arqueológicos o ciudades más representativas del mundo maya. Y de los teotihuacanos, pues evidentemente es la ciudad de Teotihuacán. Entonces ya vimos espacialidad y además las ciudades, igual que vivimos con la primera cultura. Repito, zapotecas, Monte Albán, mayas, hay infinidad, pero las más representativas, Chichen Itza, Palenque, Uxmal, entre otras, ¿no? Bonampak, etcétera. En el caso de los teotihuacanos, pues nada más la ciudad de Teotihuacán. Me regreso porque ya vimos espacialidad, que es para lo que estamos utilizando el mapa. No estoy mencionando los rasgos culturales porque eso los vimos de manera general cuando hablamos de Mesoamérica. El juego de la pelota, la escritura a través de glifos, el politeísmo, los sacrificios, etcétera, ¿no? En el periodo clásico, hablando socialmente, pues se perfecciona la organización social. Se crean aún mejores y espectaculares sitios arqueológicos. Nada más chequen, en este periodo es que se crea Teotihuacán, con la Avenida de los Muertos, con las pirámides del Sol y de la Luna, se crean los primeros sitios de observación astronómica, es decir, se perfecciona la cultura y la ciencia también. El arte también se perfecciona. Vean las diferencias en las esculturas de los olmecas, que eran figuras burdas, eran los monolitos que ellos tallaban, pero vean la imagen que está abajo, la escultura que está abajo. ¿Les parece que es una roca o una piedra? La tienen en la imagen de la diapositiva, esta de aquí.
¿no? Ahí hay un proceso, el cocimiento del barro, para crear este tipo de esculturas. Es decir, ya había una evolución en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí aparecen también el surgimiento de las principales deidades. Aquí aparece Quetzalcoatl, aquí aparece Kukulcán con los mayas, aquí aparece el desarrollo del calendario. Es decir, en el clásico hay un verdadero despunte en la tecnología. Se crean ya algo parecido a estadios para el juego de pelota, para que la gente pudiera apreciarlos. Aquí empieza a cobrar una real importancia la parte teocrática, es decir, los líderes relacionados con los dioses. Un poco parecido a los egipcios, ¿no? Que también ellos eran gobernantes, pero tenían cierta conexión con los dioses, supuestamente, ¿no? Y bueno, nos pasamos al último periodo, al más pronto, al post-clásico. ¿Cuándo comienza? Cuando termina el anterior, es decir, en el 900. ¿Y cuándo termina? En 1521. ¿Por qué en 1521? Porque es la época o el periodo donde se considera la caída de nuestro país, que todavía no se llamaba México, con la conquista de Tenochtitlan, un 13 de agosto, ¿no? De 1521, cuando capturan al último emperador, que es Cuauhtémoc, cuando intenta escapar de la ciudad en una canoa, pero es interceptado por un bergantín, un barco español artillado. Sí, esto parece extraño, pero lo vamos a ver en su momento. Los españoles construyeron barcos y los colocaron en el lago para poder bombardear a la ciudad. Entre eso y la enfermedad de la viruela, diezmaron de manera muy, muy importante a los mexicas y por eso cayó el imperio. Entonces, bueno, cada una de esas culturas obviamente las vamos a ver más adelante. En el posclásico, hablando de temporalidad del 900 a 1521 con la caída de Tenochtitlan, que quedamos que es la captura de Cuauhtémoc, ahí se considera, del último emperador. Duración, entonces, si empieza en el 900 y termina en 1521, dura 621 años, ¿no? Es un periodo corto hablando en comparación con el primero, ¿no? Y más corto incluso que el segundo. Pero es el momento donde se alcanza mayor nivel tecnológico. Se perfecciona el calendario, se llega a 365 días, casi exacto. Quedamos en clases anteriores que nada más nos falló por 6 horas, porque el actual calendario es 365 días, 6 horas, por eso es que cada 4 años hay un año bisiesto. Se perfecciona el sistema de organización social, aparece algo negativo, si tú quieres, en la convivencia social, pero que en todo el mundo apareció, que es el surgimiento de la esclavitud. Es decir, cuando un pueblo domina o somete a otro. El pago de tributos, que caracterizó muchísimo a los purépechas y también a los mexicas, que entre otros pueblos tenían sometidos a los pueblos de Veracruz, a los totonacas. Por eso es que los totonacas se unen en alianza con los españoles, porque era la promesa de liberarlos del yugo azteca. Ya en su momento haremos este análisis, pero no es correcta la apreciación de que pues fuimos un pueblo de esos malinchistas que traicionó el ideal nacional. No había ideal nacional, no había una integración real como país, eran pequeñas zonas. Y además los aztecas o los mexicas eran sanguinarios, eran especialistas en esclavizar, utilizaban el uso militar para poder doblegar, para poder someter, cobraban tributos, violaban a las mujeres, ofrecían en sacrificio a los hombres, los utilizaban para trabajos forzados, construcción de pirámides, etcétera. Por esa razón es que había una especie de rechazo hacia ese grupo y por eso se aliaron con los españoles. Esas son consideraciones que deberíamos de hacer y que las vamos a hacer en su momento. Entonces, dentro del posclásico, eso, las culturas representativas del posclásico, muchísimas, pero entre otras, aquí en Veracruz, los totonacas, los huastecos, los toltecas en el Valle de México con su espléndida ciudad de Tula en el actual estado de Hidalgo, los tlaxcaltecas, pero sobre todo los mexicas o los aztecas.
¿De dónde viene el término? El término de azteca es por el supuesto origen desde una tierra que se piensa que pudo haber estado en el actual estado de Nayarit, un lugar de cuevas en donde había garzas. De hecho, Aztlán significa el lugar de las garzas, y debido a que supuestamente partieron desde Aztlán al altiplano mexicano en busca de mejores condiciones, seguramente por una sequía, es que a este grupo se le conoce como aztecas. Entonces, bueno, y el otro nombre, el de mexicas, pues tiene que ver con una palabra náhuatl que tiene dos definiciones diferentes, una de ellas con un líder militar y la otra con que significa el ombligo de la luna. Entonces nuestro país por eso se llama México y por eso ellos se llaman mexicas, porque era la cultura más representativa, y como los españoles sabían esto, empezaron a llamarla así, y por eso se quedó el nombre de México una vez que culminó la colonia española, que durante ese tiempo pues fuimos Nueva España, ¿no? Entonces, eh, no sé si les dio tiempo, pero mencioné tanto las culturas como sus principales ciudades, ¿eh? Tlaxcala, pues es Tlaxcala. En el caso de los totonacas es Zempoala, Papantla y Tajín, que en Tajín es donde está la pirámide de los nichos, de la que vimos anteriormente. En el caso de los toltecas, construyeron una espléndida ciudad en el actual estado de Hidalgo, y es Tula, que esta imagen de aquí representa a los atlantes, ¿no? A estos gigantes militares que también se hacían de un monolito, esculpiendo un poco parecida a los olmecas, pero debido a la mayor modernidad, pues tienen más rasgos modernos, ¿no? Más perfección en sus trazos, pero tiene que ver con la época. Se perfecciona el arte, se masifica el juego de pelota por todos lados, se crean diferentes esculturas, se crean poemas, pinturas, la escultura se perfecciona, la cerámica, etcétera, ¿no? Hay una evolución en todos los ámbitos. En ciencia, la herbolaria se perfecciona, casi llegando al punto de tener ellos controladas todas las enfermedades conocidas hasta esa época, ¿no? Cuando llegan los españoles y traen consigo enfermedades nuevas, nos terminan arrasando, pero es porque no teníamos los anticuerpos, porque eso nunca había ocurrido aquí. Es un poco lo del coronavirus, ¿no? El coronavirus está causando tal afección porque es un virus nuevo y no tenemos los anticuerpos para estar preparados para resistirlo. Entonces, bueno, ese es un poco lo que les pasó a ellos con el caso de la viruela, sífilis, que fueron enfermedades que fueron traídas por los españoles en su momento. Ajá, estoy enterado de eso, de Valeria. De hecho, estoy dándole cabida en repetidas ocasiones para responder al chat. Sí, Valeria, si tienes problemas, acuérdate que no tienes problemas para recuperar la clase, e incluso pues ya está enterada tanto la Cordy como yo, así que puedes ponerte al corriente. Coahuistlán, sí, Jaciel, que está un poquito más hacia el norte de Veracruz, también es un sitio arqueológico. Pero bueno, nada más mencionamos los más representativos, pero qué bueno que lo mencionas. Más o menos al norte de la ciudad de Veracruz está ese lugar, que ya mencionaremos en su momento porque juega un papel importante en la historia de nuestro país. Entonces, bueno, esos son los rasgos más importantes de este periodo, que es el periodo postclásico. Y bueno, poner la plantilla de las actividades, recordarles sobre todo la plataforma, ¿no? Que faltan creo que 4 o 5 días para que venza, para que le echen un ojo y puedan hacerla. Habla sobre teorías científicas y no científicas. Nos vemos la próxima clase. No olvidar subir la sesión 10 con las notas de clase más la actividad del libro, que está en la página 44, que pues si había tiempo la podíamos hacer grupal, pero bueno, no hubo tiempo. Entonces se convierte en una actividad individual, y las notas que subieron, la actividad del libro, y no olvidar la plataforma. Nos vemos la próxima clase.